íbamos a ir a un centro Pokémon y hemos acabado aquí. Esto es brutal, chavales, la magia de Japón. No paran de animar, están locos, están locos. Así es, después de nuestra excursión al Monte Fuji queríamos atravesar Tokio andando para llegar al centro Pokémon de Shibuya. Pero sin comerlo ni beberlo nos acabamos encontrando con una de las cosas más épicas que Japón tenía preparada para nosotros. Un partido de béisbol. Puedes encontrar por la cara con un estadio de béisbol aquí que está bastante guapo. Parece que hay partido porque se escucha ambiente, se escuchan tambores. Vamos a ver si podemos asomar la cabeza, ni que sea por algún lado. Los tickets no sabemos si seguirán vendiendo o no. Tickets parece que ya no venden, no hay nadie. Así hay una chica. Hi. How much one ticket? Nos hicieron dar casi una vuelta entera al estadio para poder comprar las entradas, pero gracias a ello pudimos ver el ambiente de fuera del estadio, que estaba súper bien montado. Sobre todo porque te podías encontrar varias actividades y tiendas de ambos equipos, tanto locales como visitantes. Y te preguntarás, ¿qué dos equipos eran? Pues nada más y nada menos que los Tokyo Yakult Swallows de local contra los Chunichi Dragons de visitantes, que ahora mismo son últimos y penúltimos de su conferencia. Iba a ser todo un Getafe Cádiz del béisbol japonés y no podíamos estar más hypeados. Estamos dentro del estadio, hay que buscar el asiento. No sé, a saber cómo se lee esto. Qué barbaridad, hostias, tío, cómo va. Es hooligan total, me mola mucho el outfit. Riguroso directo. Vamos a estar aquí animando a los chavales. ¡Mamá! Qué guapo, tú. Está petado, Es definitivamente el deporte más famoso de Japón. Es muy guapo esto, La chica repartiendo cerveza en el vaso como en Estados Unidos. Primera misión superada, habíamos entrado al estadio, ahora faltaba encontrar nuestros asientos. My seat, where is? ¿Por ahí? Vamos por ahí. Alphabet area, ok. Here, thanks. Nos está llevando la chica muy simpática a nuestro asiento. 29. 34, 33, 28. Uy. 29, 243. Aquí está. Vale, literalmente los peores asientos, con toda la vallada delante. Lo bueno o lo malo del béisbol es que dura un cojón y medio cada partido, y aunque llegásemos una hora tarde todavía teníamos muchísimo partido por vivir. Es una mezcla entre la cultura japonesa y la estadounidense perfecta casi, vaya. Las chicas ahí son como mais, te hablan como así muy kawaii, llevan 1 hora y 18 y no llevan ni un tercio. Un tercio llevarán del partido. Ahí pone cómo van. Las entradas que nos dieron fueron en el lado visitante, el lado de los Chunichi Dragons, y evidentemente somos de los Dragons desde chiquititos. Lastimosamente para nosotros, a los minutos de llegar, los Swallows estrenaban el marcador con esta carrera. Mira las luces. ¡Hala, qué guapo! ¿Cómo se aprecia, Sí que se aprecia, ¡Wow! ¿Cómo celebran, Evidentemente la afición local celebra. Justamente en este show que montaron, en el cambio de entrada, se puede ver perfectamente lo que decía antes de la fusión de la cultura japonesa y estadounidense. Es el típico show que estamos todos acostumbrados a ver en las ligas de Estados Unidos, pero fusionado para que todo esté al gusto del japonés. Las tías hacen cosas de gatos raras, suena K-pop y están muy locos esta gente, muy locos. Qué barbaridad, Le meten emotes de corazón y todo, las animadoras. Mira, se sabe el baile, No, se lo sabe entero, Mírala. ¡Epa! Mira el Swallow a la derecha bailando y el equipo visitante al lado quieto, Puro show, están locos los japoneses, O sea, ha vuelto a haber cambio, esta gente se inventa un show diferente. Señor, se inventa un show diferente por cada tiempo muerto. Están muy locos, Pura dopamina, O sea, el deporte en sí es un poco aburridillo. Pero te montan aquí un show en cada cambio de entrada, cada cambio de todo. Que pura dopamina para no aburrirte, la verdad. Se ponen las mascotas allá a competir. ¡Epa! Se marca un baile de un emoji del Fortnite, Le cascan emojis del Fortnite, no me lo creo.
A ver, ¿la va a tirar o no la va a tirar? En el altavoz es increíble. Opa, qué desastre, colega, no dan ni una, No dan ni una, Muy japonés esto, Esto es tristísimo, No cabe en sí mismo, Y le apoya al otro, le da la mano, Le dice muy bien, amigo. Yo sé que está guay. Bah, mira que baile, le pega, Están locos, Mira cómo bailan los dos. ¡Epa! ¡Vámonos! Lo que no sabíamos es que todo este show iba a acabar siendo un putísimo anuncio. Se cae, le dan el premio. Vaya patrocinio y nos sacamos de comer, ¿no, chavales? Toma ya y te rebajan la lechita, 100 yenes. Venga, sí, hombre. Llegaba la media parte y íbamos perdiendo de un punto. Tocaba animar con absolutamente todo. Uno que parece intro de anime, ¡Qué locura! Espérate, hombre. Las animadoras del equipo visitante. ¡Epa! Bro, parece un intro de anime el anuncio. Es flipante. Es una intro de anime, tío. ¡Dios! Es muy épico esto. Las banderas ahí, todo. Ámbares, vamos. Claro. Dragón. Comentando que la afición visitante es bastante más heavy que la afición local. Porque la afición local, cuando les ha tocado atacar a ellos, cantan un 30% igual de la afición. Pero la afición visitante, cuando toca, la local un 30%, pero la visitante cuando toca cantan todos y saben todos los himnos y cantan todos y es un espectáculo, vaya. Con nuestros chavales fallando absolutamente todo y yendo 1-0 debajo en el marcador, teníamos que animar como si nos fuese la vida en ello. Y nosotros y este tío de aquí lo teníamos clarísimo. Tan claro que acabaría llegando nuestra primera carrera. O eso creíamos. Después de una decisión arbitral más que cuestionable, nuestra carrera no subiría al marcador. Pero la gente de Chunichi no se rendiría, tocaba animar con más fuerza todavía. ¡Madre de Dios! ¡Vaya liada gorda! Ahora animamos con todo, Y después de mucho animar, el béisbol nos devolvería lo que el béisbol nos quitó. Conseguíamos nuestra primera carrera con todas las de la ley. Parecía que ya lo habían dado todo, la gente de los Dragons subió una marcha más para animar todavía más fuerte. Había que conseguir la segunda carrera. ¡Qué loco! Son intros de anime, tío. Estoy emocionado también ahora. Son intros de anime, tío. Queda un strike, Hay que hacer historia aquí. Madre mía, tío. Con el 1-1 en el marcador, les tocaba batear a ellos. Y sí, consiguieron poner el 2-1 en el marcador. Con el 2-1 en el marcador, nos tocaba batear. Tocaba hacer historia en el Tokyo Dome.
se va todo el mundo ya. Se acabó el partido. Nos ha tocado vivir hoy la parte fea del béisbol y más aún la parte fea del deporte. La afición visitante sale destrozada hoy del Estadio Nacional de Béisbol de Japón. Local, que también era lo previsto. Gana local, era lo que daban las casas de apuesta. Era lo que daban las casas de apuestas. Día duro para el béisbol, por eso. Se volvió una remontada histórica, no ha podido ser. Pero bueno, ha sido bastante épico mientras ha durado.